hacemos? Esta tarde, esta noche, ¿qué pretendemos hacer? Tenemos 3 momentos que esperemos que pasen bastante rápidos para compartir. ¿Qué vamos a hacer en el primer momento, que es el más breve, pero probablemente el más significativo? Vamos a tratar un poco de construir significado y sentido de lo que estamos haciendo aquí. Luego vamos a hacer una rápida mirada al caos y la complejidad como fundamento epistemológico. Y, por último, yo sé que el nombre suena sugerente, dice porque aletean las mariposas, no por qué, sino porque aletean las mariposas, les presentamos la experiencia UNAPEC. Y para presentarles la experiencia UNAPEC yo tengo mucha suerte hoy porque las mariposas tienen 2 alas. Y las experiencias necesitan que se aleteen las mariposas para que las cosas ocurran. En este caso específico, si hay una mariposa que vuela, yo era una ala. Y la otra ala está aquí conmigo por casualidad de la Universidad de Camagüey. Está aquí trabajando con nosotros la doctora María Legañoa. Por favor, doctor, usted no se salva de esta. Que fue la persona que creyó en la posibilidad de transformar lo intransformable de la manera compleja, más simple posible. Entonces, en su momento, ella, si lo desea, vendrá a compartir un ratico aquí. Nosotros conocemos, desde la perspectiva de complejidad, hay una serie de autores, autores relevantes que fueron los que cambiaron la mirada de la ciencia, y uno de ellos es Ilia Prigogine. Ilia Prigogine trabajó con Isabel, una mujer muy, muy joven, tenía 30 años cuando escribió su primer libro con Ilia Prigogine, y en uno de sus libros hicieron esta reflexión, que a mí me parece sumamente interesante para empezar. Tal vez una de las lecciones más interesantes del descubrimiento de la complejidad sea enseñarnos a descifrar el mundo donde vivimos sin someterlo a la idea de una diferencia jerárquica entre niveles. Nosotros estamos aquí hoy buscando algo. Y este momento es para que nosotros nos dediquemos aquí y ahora a pensar por qué estamos aquí. ¿Qué buscamos? ¿Y qué queremos generar? Y si alguien se atreviera a comentarlo, esto es una tertulia y ahora les tocaría a ustedes decir por qué están aquí. Ya ustedes saben por qué nosotros estamos aquí. ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Qué les interesa? ¿Qué andamos buscando? ¿Nadie? ¿Cándido? Ese es uno de los amigos que yo traje. Para este momento, por si me fallaba alguien. ¿Qué más? No tienen que hablar. Es suficiente con que en este momento estemos en contacto con nosotros y busquemos por qué estamos aquí. Y mientras tanto, damos una rápida mirada al caos a lo largo de la historia. Vamos a ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos enfrente desde la perspectiva de la ciencia? Tradicionalmente uno observa el cosmos, el mundo, el universo, y uno observa que eso tiene unas características muy específicas. Uno ve orden, uno ve una organización secuencial de complejidad progresiva, y uno ve una evolución a través de un proceso adaptativo. Si se ve tanto orden, ¿de dónde procede ese orden del mundo en que vivimos, del universo? Bueno, la respuesta que dan los científicos de la complejidad es que ese orden está precisamente vinculado a un proceso de caos. Más o menos la historia es como sigue. Tradicionalmente los científicos, la ciencia clásica, la física clásica, ¿cómo veía el mundo? Desde la física mecánica, yo no soy física, pero bueno, todo el mundo sabe las grandes leyes, un universo perfectamente mesurable, con leyes que te daban perfectamente las cantidades, un mundo de orden. De repente aparecen los cuánticos, la nueva ciencia, la nueva física, y propone que no, que nada que ver,
que el mundo es un mundo en un mundo diminuto, las leyes no tienen las mismas cualidades, son improbables, entran los conceptos de la incertidumbre y de la improbabilidad. Se hacen dos extremos, como si la realidad pudiera ubicarse a un lado o a otro lado de la balanza de las posibilidades. O es un universo completamente ordenado o es un universo completamente caótico. Hay una posición intermedia, o sea, la mirada de la ciencia estaba extremizada entre polos, la polaridad natural con la que vivimos y nos acostumbramos a vivir en el mundo material. ¿Qué busca la complejidad? La complejidad busca una posición nueva, busca una posición que sea capaz de integrar la mirada del orden, la mirada de lo que es el caos, que no significa desorden, significa inestabilidad en busca de la estabilidad en un proceso de evolución permanente, y proponerse una nueva manera de abordar el mundo dentro de su realidad, que es dinámica, no de una realidad que es mecánica y fija. Y entonces, desde ahí, se descubre que sí, que se puede mirar al mundo, a un mundo intermedio, a un mundo que no está en un extremo o en el otro, a un mundo que es no lineal. Normalmente pensábamos, y nos enseñan en la escuela, que si tú haces determinada causa, eso te va a dar determinada consecuencia. Y sin embargo, una vasta parte de la realidad que incide sobre las consecuencias de las cosas no se abordaban, no se veían, no estaban ahí presentes y no eran tomadas en cuenta. Se tomaban decisiones políticas, se toman decisiones de todo tipo sin poder dimensionar la complejidad de entre lo holístico y lo complejo sin armonizarla de manera correcta. Sin embargo, la melodía escondida en el ruido es una metáfora muy hermosa de un alumno de trabajo doctoral de Prigogine, cuando él quería explicar qué era la complejidad. Él decía, la complejidad es, el resultado de la complejidad es esa música que procede del ruido, es el orden que emerge de los procesos de caos. ¿Eso qué significa? Significa entonces que en un momento determinado los científicos estuvieron cuestionando la física clásica. Empezaron a aparecer mediciones, empezaron a aparecer nuevas investigaciones y se dieron cuenta de que el universo funcionaba de una manera mucho más compleja, y aíslan una palabra que es fundamental, que es la palabra caos. La palabra caos estaba vinculada a una serie de procesos que no podían determinarse, o sea, que no podían preverse, que eran impredecibles su continuidad, su desarrollo. Y estaba por otra parte lo que es la complejidad. La ciencia de la complejidad era aquella que trataba de entender el caos, darle una arquitectura lógica desde la ciencia y trabajar por ella. Entonces, ¿cuál es el propósito de trabajar o tratar de reflexionar la realidad desde la mirada de la complejidad, desde la mirada del caos? Esta es una frase muy interesante. Esta es una frase de Monet. Él es un joven investigador catalán que tiene mucho tiempo trabajando desde la perspectiva de la complejidad, y él hizo este ejemplo muy interesante. Ustedes ven ahí que el dibujo azul está más pequeño que la frase y es incómodo de leer. Eso fue hecho a propósito. Así de incómoda se sentía la realidad cuando la gente desde una posición sumamente clásica, cerrada y sin una visión abierta e integradora que nos permita comprender al mundo de una manera integradora, quería explicar la vida. O sea, quería cerrar la vida en un espacio mucho más pequeño, quería encerrar la realidad en conceptos mucho más limitados de lo que la realidad es en sí misma. Y entonces en ese tránsito de la complejidad, porque se nos pidió que hiciéramos un poco que contextualizáramos para saber de lo que estábamos hablando, hay una serie de autores, muchísimos autores con muchísimos conceptos claves que son importantes de conocer. ¿Por qué son importantes de conocer? Porque esos son los elementos que luego se toman en lo que le vamos a presentar para hacer el proceso de diseño de la transformación de la universidad como sistema complejo, social complejo, autopoyético, para llevarlo a un nuevo nivel de evolución. Entonces ahí nosotros tenemos a los clásicos, lo que desde el siglo XIX estuvieron trabajando desde la perspectiva de la complejidad, y vamos a dar un paseíto rápido por el tiempo. En cada uno de ellos se va viendo qué aporte van ellos presentando. Poincaré ya, tempranito en el siglo XX, ya iba hablando de la incertidumbre. Ya no se podía seguir creyendo en un mundo predecible,
en un mundo determinista, en un mundo en que se podía decir a ciencia cierta qué iba a pasar. Nosotros somos hijos de la globalización y ya hablar de incertidumbre es parte de nuestro marco de referencia. Sin embargo, en esa época no lo era. Y ese fue un aporte fundamental de la ciencia, la manera de cambiar el mundo desde la perspectiva de un pensamiento que da permiso a diferentes posibilidades. Luego están, muy importante, cuando se empieza a hablar de los sistemas abiertos. Los sistemas abiertos son sistemas que son capaces de dialogar con el entorno. Un sistema cerrado es un sistema que no se comunica. Un sistema abierto es un sistema que dialoga con el entorno. Y ese concepto de sistema abierto es fundamental en este proceso de investigación que nosotros vamos a compartir con ustedes. Más adelante en el tiempo está Bertalanffy, está Forster y están los complejos que trabajaron todavía dentro de un marco muy cerrado de las ciencias duras, pero que van trabajando conceptos importantes. O sea, ya éramos capaces de ver la realidad no como procesos inamovibles, sino como sistemas. ¿Eso qué significa? Significa que ya dejamos de ver la realidad como elementos aislados y somos capaces de ver la realidad de la física, de la biología, de las ciencias sociales como procesos articulados, componentes y subcomponentes que juntos ellos conforman realidades superiores con características en las que dependen de los componentes y los subcomponentes, pero no se derivan necesariamente y de manera absoluta desde ellos. Entonces, avanzamos en el tiempo y aquí sí empiezan los grandes de la complejidad, que a partir de la segunda mitad del siglo XX son las personas que hacen una diferencia, marcan una diferencia. Y una diferencia importante la marca precisamente lo que ustedes conocen, el famoso efecto mariposa. La diferencia fundamental del efecto mariposa es que se puede validar en la realidad material lo que es los procesos caóticos. ¿Ok? Eso vamos a ver a Lorentz, lo vamos a conocer. ¿Quién era Lorentz? ¿Por qué Lorentz tuvo la posibilidad? Desde mi punto de vista, del punto de vista de las investigaciones de la complejidad. Lorentz trabajaba con la atmósfera. Imagínense que ustedes trabajan en una universidad o en una organización. ¿Ok? Traten de ubicarse en sus áreas de trabajo. Traten de ver las estructuras laborales. Probablemente veamos personas, veamos edificios, veamos recursos, elementos sólidos. Tratemos de sutilizar eso. Tratemos de, en vez de mirar el clima, en vez de mirar los sujetos y las estructuras, vamos a mirar el clima de la organización. Y vamos a convertir esa organización en nuestra mente, vamos a abstraernos y vamos a mirar la atmósfera de esa organización. ¿Ok? Ahí sí, entonces podemos empezar a ver la organización de una manera más sutil y podemos empezar a ver los flujos de relaciones y podemos ver los movimientos internos. Y si nos hacemos un poco más sensibles y nos quedamos no solamente en las cuestiones materiales que pasan, sino que empezamos a sentir lo que la gente piensa, a sentir lo que la gente siente, vemos entonces la atmósfera de la organización. En ese mundo atmosférico sutil, donde las fuerzas y las energías se mueven con mucha más libertad, pero que no es distinto al nuestro, solo menos sólido, trabajó Lorentz. Y eso le permitió a él la posibilidad de observar fenómenos y buscar la complejidad en la simplicidad, como ahorita vamos a ver, y descubrir esas características que hacían de los procesos complejos, sobre todo de los procesos caóticos, procesos que nos daban una nueva visión del universo. Él descubría que en un proceso de la naturaleza, que era lo que él trabajaba, condiciones mínimas que ocurrían. Cambiar las condiciones, y esto ya empieza a ponerse bueno, cambiar mínimamente las condiciones iniciales de un proceso, podían llevar el proceso a un lugar completamente diferente. En su hermosa atmósfera, Lorentz pudo matemáticamente comprobar que 3 milésimas le cambiaban el destino de un proceso. Si eso pasaba en la atmósfera, ¿podría eso pasar en la atmósfera de nuestra realidad social? Entonces, una vez Lorentz tiene esa posibilidad de hacer ese descubrimiento, que fue el famoso efecto mariposa, que lo vamos a ver ahorita, otros investigadores, un investigador que es clave en la vida de la complejidad,
que es clave en las transformaciones del siglo XX, es Ilya Prigogine. Ilya Prigogine es de los muchachos que hablaban con los rusos, de esos que dice Frederick. De hecho, hay una foto por ahí que anda en el internet, y él estaba con Gorbachev en los últimos momentos de la Unión Soviética, precisamente revisando desde la complejidad las políticas rusas, soviéticas, las políticas internacionales y de expansión mundial de los soviéticos, porque él era ruso, aunque luego se mudó a Bélgica y terminó en MIT. Entonces, ¿qué ocurre? Lorentz pudo identificar el proceso y buscar una ecuación matemática, porque esta gente no se quedaba en, a mí me parece que la nube se movió. No, la nube se movió, yo calculo cómo y por dónde ya sé aquí, qué fuerzas intervinieron en ello. ¿Qué aporta Lorentz? ¿Qué aporta Prigogine? ¿Qué él pudo darse cuenta? Él pudo darse cuenta en sus investigaciones que los sistemas abiertos, él era un especialista en termodinámica, apasionado con la temperatura, porque trabajaba termodinámica, y apasionado con el tiempo. Prigogine se da cuenta que en ese proceso, hablamos que habíamos visto que eran sistemas, ya no veíamos cuerpos aislados, sino que éramos capaces de ver sistemas, de organizar la realidad como sistemas. Vimos que son sistemas que son caóticos, ya vimos que la mariposa se le desbandó a Lorentz, se le fue, ya su efecto mariposa. Pero, ¿qué es lo que pasa con esos procesos? Entonces, Ilya Prigogine empieza a analizar y define lo que son las estructuras disipativas. Él dice, sí, hay unas estructuras disipativas que son unos sistemas. Estos sistemas son abiertos, estos sistemas dialogan con un entorno. Y al dialogar con un entorno, ellos entran en una hipercatálisis. ¿Por qué entran en hipercatálisis? Porque tienen una cualidad. Para ellos sobrevivir, no pueden estar estables. En ellos, la supervivencia y la evolución va junta con la inestabilidad. La inestabilidad no significa desorden, no son sistemas desordenados, son sistemas inestables. Inestables porque en la búsqueda de adaptación y autoorganización, en un diálogo con el entorno, comprendiendo el entorno, ¿de acuerdo? Viéndose a sí mismo, viendo dónde estoy, el sistema, no estoy hablando de una nube, de una marea, estamos hablando todavía de fenómenos naturales. Ustedes van a ver ahorita a Prigogine echándole un bocho a una gente que le dice que si los sistemas entienden lo que hacen. Él hacía ecuaciones matemáticas. Ahora bien, fíjense lo que Prigogine entiende que los sistemas abiertos tienen la capacidad de dialogar con el entorno, que cuando dialogan con el entorno se enfrentan a crisis, que esa crisis es buena porque los aleja del equilibrio. El equilibrio termodinámico significa entrar en un estado latente, o sea, el equilibrio termodinámico, lejos de ser bueno, es malo. Por ejemplo, el equilibrio termodinámico de un ser humano acontece cuando cambia de estado, es decir, cuando se muere, por lo menos en esta forma de existencia. El agua, cuando el agua hervida hierve y pasa a vapor, por ejemplo. Entonces, él descubre que eso pasa y que cuando eso pasa es el punto de bifurcación donde el sistema tiene que elegir o sigo siendo como estoy o doy un salto cualitativo a mi estado actual y me convierto en un sistema con unas características, digamos que evoluciona, ¿de acuerdo? Entonces, en este proceso, Prigogine es sumamente importante, tan importante que en el 1977 le dan el premio Nobel en química porque él era fundamentalmente químico. Y luego hay un señor que a mí me encanta, porque es sumamente, ustedes lo van a ver, es muy simpático, un gordito, así un viejito lindo. Este señor descubre que cierto es que estas estructuras se reordenan y se reordenan en torno a atractores, como decía Ilya Prigogine. Atractores, es decir, estos sistemas se desequilibran, entran en una hipercatálisis, se desordenan. No se pueden quedar desordenados porque justamente se desequilibran para reordenarse en un nivel superior de funcionamiento o de existencia. Pero se reordenan en base a qué criterio. Existen unos criterios. Al menos Ilya Prigogine se dio cuenta que existía una tendencia, y era una tendencia a seguir a una serie de atractores. Y esos atractores tenían una cualidad, principalmente en los procesos sumamente complejos, de sistemas bien complejos, esos atractores tenían una cualidad, y esa cualidad la descubre Benoit Mandelbrot, y es la cualidad fractal. Y es una cualidad muy interesante para las universidades, porque una realidad fractal tiene la condición, es una estructura, es una realidad matemática que corresponde a una ecuación no lineal muy compleja,
Pero ¿qué tiene el fractal? El fractal es una unidad finita que se contiene infinitamente a sí mismo. Es decir, ustedes saben lo que es el brócoli, ¿verdad? Todo el mundo, a ver, no oigo, ¿sí o no? Entonces, imagínense el brócoli. El brócoli es una estructura fractal de la naturaleza clásica. Vamos a imaginarnos un poco. Tenemos el brócoli en la mano, ¿ok? ¿Todo el mundo tiene su brócoli? Lo desarmamos. ¿Qué nos queda en la mano? Muchos brocolitos, ¿verdad? Lo desarmamos otra vez. Cada brocolito, ¿qué nos queda en la mano? Cada vez más pequeños, a diferentes escalas de la misma realidad, pero seguimos teniendo brocolitos. ¿Verdad que sí? Entonces, esa realidad, imagínense una realidad que sea capaz de autocontenerse de manera infinita a sí misma, que a la vez sea capaz de permitir la evolución de sistemas a partir de ser el atractor en torno al cual ese sistema se reordena. Me explico, que me estoy poniendo hasta yo compleja, ni yo misma me entendí. Nosotros escuchamos que nos ha dicho Ilya Prigogine que cuando un sistema entra en ataque, que él le llama eso la hipercatálisis, se da cuenta que ahí no puede estar, que ya ese entorno no le aporta la energía que necesita, energía del tipo que sea. Energía para vivir se desordena. Tiene que ordenarse y se reordena en torno a un atractor. ¿Cómo es ese atractor? El atractor suele ser una realidad que tiene características de fractal. Desde mi punto de vista y en las investigaciones, desde mi punto de vista, que es, humildemente, yo pienso que el atractor no es una casualidad que sea fractal. Yo pienso que la fractalidad, al autocontenerse infinitamente, esa realidad le da al sistema sostenibilidad en el tiempo. ¿De acuerdo? O sea, el fractal va a ser capaz de ser sí mismo permanentemente. Entonces yo me reordeno en torno a esa realidad y esa realidad. A ver, ¿qué es reordenarse? Nosotros los ciclones son sistemas disipativos que todos conocemos. Ellos son unos cúmulos de nubes, para verlo en la naturaleza, que están flotando en la atmósfera. Acuérdense de la atmósfera linda y rosada de Lorentz. Entonces, de repente, ese cúmulo de nubes encuentra una zona de baja presión, un nodo específico que se convierte en un atractor. Todo ese cúmulo de nubes se reordena en torno al mismo. Eso es una, digamos que una ejemplificación simple, pero nos da una idea de qué es un atractor. Entonces, aquello que era un cúmulo de nubes pasa a ser un tremendo ciclón. Evolucionó. ¿Nos conviene? Pero evolucionó. ¿A que sí? Bueno, entonces, ya tenemos los sistemas abiertos, tenemos los sistemas complejos, tenemos la hipercatálisis, tenemos los atractores y tenemos los fractales, ¿verdad? Y yo que no tengo los lentes puestos, no sé qué más tenemos. Ok. Muchos investigadores empezaron a hablar, a tratar de hasta ahora estamos hablando de matemáticos, físicos, químicos, gente de las ciencias duras, que no le gustaba para nada pensar que aquello podía intervenir la realidad social. Pero como ellos no eran los únicos que estaban en el universo, porque ellos no son, la sociedad, la realidad no es un sistema cerrado, sino que son sistemas abiertos, entonces ellos tenían que dialogar con su entorno y por lo tanto su entorno también dialogaba con ellos. Y por lo tanto otros científicos de otras disciplinas se apropiaron de estas competencias, de estos conocimientos, de estos saberes y empezaron a aplicarlos en diferentes áreas. Especialmente hubo una rama que trabaja con la evolución, biólogos, que empezaron a ver asuntos muy interesantes. Hay una de las cosas que a la doctora Legañoa más le gusta, es eso que tiene que ver con el borde del caos y la criticalidad organizada, y es que ellos descubrieron que los sistemas biológicos, mientras más cerca del caos, o sea, mientras el problema es mayor, y eso todos lo sabemos, cuando está en el momento óptimo, más alto de crisis, en ese momento es que sus capacidades son más altas. Por eso la gente aprende tanto en la noche antes del examen, 10 minutos antes del examen. Porque en ese momento, en los sistemas está comprobado de que alcanzan un mayor nivel de eficacia y eficiencia en sus procesos. Pero no dejen que los muchachos dejen los exámenes para. Exacto, di que en nombre de la complejidad. Ahora bien, dentro de las personas que entendieron, pero vamos a tener que buscar sillas.
Aquí hay algunas adelante, no se queden jóvenes, y los varones dejen a las damas, bueno, en nombre de la equidad de género. Bueno, el caso es que entre la equidad de género se pone de acuerdo, hasta ahora estamos hablando de las ciencias naturales, de ciclones, de mata, de brócoli y de procesos evolutivos. ¿Qué pasa con la gente? Es esta teoría, son estos conceptos aplicados a realidades sociales. Está muy bien, la ciencia avanzó mucho, todos los científicos de la bolita del mundo, para la segunda mitad del siglo XX, todos sabían que el mundo era súper complejo, que todos los procesos tienen una naturaleza caótica y que se pueden reordenar en torno a tractores y que habían ecuaciones maravillosas matemáticas que eran las que definían esos procesos. Hasta que apareció un señor alemán, llamado Niklas Luhmann. Luhmann es sociólogo y es el creador de la sociología de la complejidad. Él dice, esto está maravilloso, la teoría de los sistemas complejos es una maravilla, pero yo trabajo con gente, fíjate, yo estudié sociología y yo no sé mucho de mata y tampoco sé mucho de nubes, yo sé de personas. Y empezó a trabajar extrapolando las principales, las principales categorías de la complejidad aplicándola a las ciencias sociales. Hay un par de gente que se me pasó decirlas por allá por la época de Prigogine, que son Maturana y Valera, porque ustedes están oyendo ruso, belga, pero hay dos chilenos entre los grandes de la complejidad, que son Maturana y Valera, que desarrollaron la teoría de la autopoiesis. Esta es mejor todavía. Ya nosotros habíamos llegado a hacer fractales. Imagínense un fractal que además de él autocontenerse de manera infinita a sí mismo, sea capaz de, en su proceso de reordenamiento, autoproducirse a sí mismo. O sea, autorreproducirse. Y esa es la autopoiesis. Es la capacidad que tienen determinados sistemas complejos de autorreproducirse a sí mismo en su proceso de evolución y reordenamiento. Simple. El sistema autopoiético por excelencia es la célula. ¿O cómo ustedes creen que tenemos tantas en el cuerpo? Y cuando las señoras nos hacemos peeling, nos quitamos la célula muerta y hay más células. Porque las células en realidad conforman tejidos que son sus sociedades, pero ellas se replican permanentemente. Es el sistema autopoiético más elemental, pero es el concepto de autopoiesis. Todos esos conceptos ustedes tienen que irlo guardando en una mochila que a mí se me olvidó darle, en un espacio conceptual que ustedes recibieron junto con un artículo viejo que yo no sabía que se lo iban a dar, pero ahí mismo ponen los conceptos. Entonces, Luhmann hace todo un proceso de traspasar y empezar. Lo criticaron muchísimo, porque déjenme decirle que esos físicos, esos químicos y esos matemáticos no les gustan que le pongan la mano a su concepto, porque ellos a nosotros los investigadores sociales, ellos no cogen muy en serio. Es doctora, lo que pasa es que la doctora es física, pero además su doctorado es en educación. Pero si no, sin embargo, Luhmann pudo entonces empezar en ese proceso de adecuar la complejidad ya a una mirada social. Y, por supuesto, llegamos al señor de la complejidad del siglo XXI, el señor de los 7 saberes, el señor del pensamiento complejo, Edgar Morin. A ese lo conocemos casi todos hemos tenido que mirarnos en el espejo de los 7 saberes para el siglo XXI. Ya digamos que él dio un paso. ¿Qué hizo el doctor Morin? Él, hasta este momento, yo siento que los complejos trabajaban la complejidad desde una perspectiva explicativa. O sea, era un paradigma, un sustento epistemológico para la explicación de fenómenos. El doctor Morin lo convierte en una manera de pensar y de mirar la vida, en una manera de construirse y reconstruirse a sí mismo frente a la realidad. Pero sobre todo, el doctor Morin es la persona que más trabaja la complejidad en el ámbito de la educación superior. Él desarrolló una serie de categorías que nosotros podemos fácilmente ver, pero él es el señor del pensamiento complejo. Y nosotros anteriormente le había dicho a Noris que vamos a traer para el mes de septiembre por ahí al doctor Pedro Sotolongo.
Pedro Sotolongo, que tanto la doctora Legañoa como el otro compañero cubano que está aquí nos lo conocen. Él tiene una línea de trabajo junto a unos investigadores cubanos que es ya la complejidad, no solo como pensamiento, como episteme de la ciencia, sino como episteme aplicada a la investigación científica. Fíjense cómo estamos, de ir contando, mirando cómo se desordenan y se reordenan las nubes, hasta tener todo un sistema teórico que sustente la investigación científica, lo que implica categorías, criterios, una serie de asuntos. Entonces, más o menos, este es el movimiento de la complejidad. Ahora yo me callo, porque yo le estoy hablando de muchísima gente, pero nosotros no nos conformamos en hablar de ellos, se los hemos traído a todos. Progress in weather prediction proved disappointing. Ed Lorenz decided to go the opposite route, towards simplicity. Perhaps the weather appeared to be unpredictable not because of complexity, but because of something simple but profound in its dynamics. So he chose a simple model. In a cold beaker of water there is no structure, but as you heat it, these convection rolls emerge. Water heats at the bottom, becomes less dense, rises, cools, and becomes dense again. And it's pushed around by the hotter water rising behind it. In weather systems, those convection rolls are caused when air is heated close to the ground and rises before losing heat to the upper atmosphere. Lorenz found they could be modeled by equations for three variables, x, y, and z, which describe the speed and temperature of the convection roll. Lorenz programmed those equations into his computer, assigned initial values for the three variables, and started it running. The computer allowed him to run months of his weather model in a matter of minutes. Slowly, the plot rose and fell as the values fluctuated. One day, some feature of his plot particularly interested him. He decided to run the plot again by taking the values of x, y, and z at that point and reinserting them as the new initial conditions. He left for a cup of coffee, allowing history to repeat itself. Dismayed at first when I came back an hour later after 2 months of simulated weather and found that it wasn't behaving the same way because we'd had a lot of trouble with our little computer, and I thought this was more computer trouble at first. And then when I looked at it more closely, I realized that what was happening was that I hadn't put the same numbers in. I'd put in rounded off versions of the numbers, and these small differences had amplified, doubling every few days until they became so large that they drowned out the signal. The computer was calculating values for x, y, and z to 6 places of decimals. But the printout from which Lorenz took his new starting values only printed out to 3 places. Sensitivity to initial conditions, chaos, had blown those tiny errors up out of all proportion. First big question is, does this little model really behave the same way as the atmosphere? Or I should say, does the atmosphere behave the same way as the model? If it did, this would mean that long-range forecasting would simply not be possible. And this was a really exciting thing that came out of it, as far as I was concerned. Lorenz was quite correct. We can never know the initial conditions accurately enough to prevent some tiny unnoticed error
even the flapping wings of a butterfly, amplifying itself and destroying our predictions. That's why we never will dramatically improve our weather forecasting. Lorenz actually calls it the butterfly effect. Somos un animal como los demás. El mismo Freud nos demostró que la actividad consciente de la que tan orgullosos estamos es tan solo una parte muy pequeña de la actividad psíquica o subconsciente general. Me gustaría formular esta postura al revés. Quisiera decir que si el mundo contiene en realidad como componentes esenciales la irreversibilidad y la inestabilidad, entonces la actividad creativa de los hombres manifestada en el arte y la música es en realidad la comprobación de que el hombre no es una excepción a las leyes de la naturaleza, sino que las representa de una manera única. Y no me interesa nada de la cuestión de si la naturaleza sabe o no lo que hace. Yo no hablo de lo que la naturaleza sabe o deja de saber. No hablo de ontología, sino de modelos intelectuales sobre el mundo en que vivimos. Imaginemos a un hombre o mujer primitivos. De acuerdo. ¿Cuántas formas suaves veían? Muy pocas. La luna llena, el ojo, la pupila, el iris, algunos alimentos esféricos, pero muy pocas formas eran así. Todo lo demás era rugoso. ¿Rugoso? ¿Y qué hicieron las matemáticas? Empezaron por las formas simples y desarrollaron una geometría y posteriormente una ciencia detallada. ¿Y qué pasó con las rugosidades? Pues que quedaron en manos de los artistas. Y algunos artistas famosos, tenían una fuerte sensibilidad hacia lo rugoso y fragmentado. Pero al principio yo no lo sabía, nadie lo sabía. Solamente después de desarrollar la geometría fractal se me ocurrió que Hokusai, concretamente este genial pintor japonés del período Edo, y tenía una visión extremadamente geométrica. En los dibujos y cuadros de Hokusai siempre aparece alguna forma clásica. El monte Fuji, que es muy suave y casi un cono, varias cosas simples y todo lo demás es muy abrupto. Sin saberlo simplemente por motivos estéticos, Hokusai pintaba fractales. En sus cuadros no queda patente, pero Delacroix lo escribió. Nadie se dio cuenta. Sin embargo, una vez, cuando aconsejaba a un joven pintor que le había preguntado cómo se dibujaba un árbol, Delacroix dijo: un árbol se compone de árboles pequeños. De árboles pequeños. Sí. Según él, eso no se podía olvidar, era necesario tenerlo en cuenta. Así que Delacroix lo sabía, pero no lo plasmaba en su obra como Hokusai. Ich will einfach mal von einem Gesichtspunkt ausgehen, dass es immer die Differenz von System und Umwelt geht. Also nicht ein Objekt, ein technisches Objekt, wo es dann noch viele andere Sachen daneben gibt, sondern immer die Frage, wie reagiert eine Einheit auf alles andere? Welche Grenzen werden gebildet und wie filtern Grenzen die Informationen aus der Umwelt, die im System dann als Informationen erlebt und verarbeitet werden. Porque en el fondo, con el tiempo lo que yo he aprendido a tener es una especie de temor y temblor, de un respeto así desde las tripas para arriba, de lo que es el fenómeno, la fenomenología, el aparecer, las cosas, aún las más chicas, las burbujitas del vaso, y ciertamente lo que yo experimento, y los ciclos, esas son cosas que tienen una riqueza y una profundidad enorme. Mi segunda preocupación tiene que ver con esto de que somos sistemas moleculares. Y con el gran desarrollo que existe en estos momentos en la mirada de la trama molecular que nos constituye,
el flujo de moléculas de la realización de nuestra autopoiesis orgánica, neuropeptidos que llevan a la gente hasta hablar de las moléculas del amor, y que en el fondo uno es lo que son sus moléculas. Yo quiero discrepar un poco. Y quiero discrepar porque sin duda somos sistemas moleculares. Sin duda somos una trama de procesos de interacciones moleculares mucho más compleja y gigantesca que lo que podíamos imaginarnos unos pocos años atrás. Pero hay una cosa interesante, y es que los seres vivos existimos como organismos. Claro, somos nuestra molecularidad, pero no somos nuestra molecularidad. Sin nuestra molecularidad no pasaría nada. Si me enamoro, tengo hormonas que fluyen, neuropeptidos que participan en la realización de todo mi sentir. Pero mi sentir pertenece al espacio relacional. Today I want to concentrate on systems, which is part of the systems design master of this title. And I want to introduce systemic thinking and the theory of living systems from the point of view of sustainability and ecology. As our new century unfolds, one of our greatest challenges is to build and nurture sustainable communities, that is, social, cultural, and physical environments in which we can satisfy our needs and our aspirations without diminishing the chances of future generations. Since its introduction in the early 1980s, the concept of sustainability has often been distorted, co-opted, and even trivialized by being used without the ecological context that gives it its proper meaning. So I think it is worthwhile to reflect a little about what sustainability really means. You see, what is sustained in a sustainable community is not economic growth or development or competitive advantage. What is sustained is the web of life on which our long-term survival depends. Je suis qui je suis, c'est-à-dire moi, je, et en même temps, je suis tout le monde, je suis tout ce que j'ai rencontré, je suis l'humanité. Entonces, ahora que hemos estado acompañados de los grandes de la complejidad, viene lo que habíamos visto. Si repasamos un poco, entonces recordamos que la realidad es determinada, fija o es compleja y dinámica. A ver, quedamos en que es compleja y dinámica, pero ese dinamismo ocurre desde un orden que procede desde el caos. ¿Y un caos que significa o no significa desorden? A ver, inestabilidad, las chicas siempre. Bueno, significa inestabilidad. Entonces, esa inestabilidad, ¿qué ocurre? En esa lectura de esos sistemas abiertos y complejos con su entorno, se dan cuenta que la cosa no va marchando, que la energía no fluye adecuadamente y que tienen que reordenarse. Y en ese proceso entran en una hipercatálisis, llegan a un punto de bifurcación y tienen que tomar una decisión. Y la toman reordenándose en torno a un atractor. ¿Se acuerdan? Un atractor que tiene una cualidad fractal, que quiere decir que se autocontiene en su finitud de manera infinita. Y si ese atractor además es autopoyético, además de contenerse en su infinitud de manera infinita, se reproduce a sí mismo.
Como yo les decía, porque aletean las mariposas, nosotros podemos en UNAPEC, que es donde yo trabajo y donde pude hacer la aplicación práctica de la tesis doctoral, ver un proceso complejo. ¿Qué fue lo que se nos pidió? ¿Cuáles eran las condiciones iniciales de este proceso? Las condiciones iniciales eran que hacia el 2002 la Secretaría de Estado de Educación Superior, probablemente antes, hacia el 2000 la Secretaría de Estado de Educación Superior había empezado a decir que nosotros teníamos que elevar nuestros niveles científicos en las universidades, teníamos que tener doctores, teníamos que tener otras exigencias en el proceso formativo y para eso teníamos que tener capacidades científicas en las aulas, ¿de acuerdo? Entonces la Universidad APEC se puso a tono con el proceso. El tono fue decirme, Inmaculada, resuelve. Bueno, la primera realidad era que me enfrentaba con una gran hipercatálisis, porque ¿cómo íbamos a resolver? Afortunadamente, en ese momento, aleteó una mariposa, había un congreso en Cuba, me mandan a Cuba, y yo les conté que las condiciones iniciales cambiaron levemente. Yo debía montarme en un autobús de extranjeros para irme a la cabaña que el comandante iba a hablar en la inauguración de la Feria del Libro. ¿Pero qué fue lo que pasó? Vamos a aplicar la complejidad. ¿Qué cambió? En vez de montarme en una guagua de extranjeros, me monté en una de cubanos. Y esa pequeña diferencia hizo que un proceso sumamente difícil de generar un cambio institucional se convirtiera en una posibilidad. Una posibilidad que se realizó a través de un proyecto formativo. Rápidamente voy a pasar estas slides. Todo el mundo conoce el estado de la educación superior en el mundo y el papel del conocimiento en ese proceso. Vamos a tratar de detenernos aquí un momentico. Vamos a hacer como Luhmann. Si nosotros desde la sociedad identificamos nuestros principales sistemas complejos, ¿cuáles veríamos? La sociedad misma, ¿verdad que sí? A ver, ¿qué más? La naturaleza, por supuesto, pero ya Lorenz, Mandel, todos ellos se encargaron de la naturaleza. Vemos el ser humano, ¿y qué más vemos? El medio ambiente, pero vamos a enfocarnos en procesos de carácter social. Tenemos por aquí, me hablaron de la sociedad, y por aquí me hablaron de las personas. Y en el medio, ¿qué nos quedan? Las organizaciones, las instituciones, las organizaciones sociales, ¿verdad? Y si ustedes observan ese proceso, tenemos la sociedad, tenemos las organizaciones y tenemos los individuos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una atmósfera, que en su construcción, vamos a ver, acuérdense del brócoli. Tenemos la sociedad, tenemos las organizaciones y tenemos los sujetos. ¿Qué estamos viendo? Díganlo. Pero no podemos hablar de un sistema fractal sin que se ofendan los científicos, porque ellos hacen inmediatamente una ecuación matemática no lineal súper compleja con unas computadoras grandísimas. Hacen una decodificación geométrica no plana y eso no. Entonces, en este caso, en vez de hablar de fractal, vamos a hablar de un sistema de comportamiento fractal. Y esa es una de las categorías que en la tesis se presentan. Entonces, si nosotros fuéramos a encontrar cuál es el atractor o cuál es el elemento que a ese proceso, a ese fractal, le permitiría, si él, digamos, es un fractal, pero veámoslo como un sistema-sociedad, o vamos a ver el subsistema dentro de la sociedad-organización, o el sujeto. Imagínense que ese sujeto se enfrenta, o ese sistema se enfrenta a un proceso de hipercatálisis por un cambio en el entorno. Y tiene que hacer ¿qué? Díganlo. Tiene que reordenarse para alcanzar un nuevo nivel de realización de desarrollo. ¿Cuál es el elemento en los sistemas sociales que está debajo de todos los procesos mediante los cuales los sujetos, las organizaciones y la sociedad es capaz de asumir una nueva posición en su punto de bifurcación y tomar una decisión que los lleve a un nuevo nivel de evolución? El conocimiento. Y de eso se trata. Por eso, cuando se me propone en la universidad,
elevar un grado científico, se propone tomar un sistema que estaba aquí, llevarlo ¿dónde? Probablemente aquí, a través de un proceso de evolución basado en el conocimiento. Se definió todo un proceso sustentado en la complejidad. Yo tuve 2 tutores maravillosos, el doctor Portuondo, que algunos de ustedes lo conocen, de la Universidad de Camagüey, el doctor Homero Fuentes, de la Universidad de Oriente, que trabaja la teoría holístico-configuracional. Entonces, de ahí es que en esta, claro, asimismo como los complejos de las ciencias duras hacen sus ecuaciones matemáticas, así nosotros tenemos que hacer aplicaciones prácticas. Nosotros no nos podemos pasar la vida hablando de complejidad sin que eso se traduzca en un proceso que lleve las nubes a convertirse en huracanes. En este caso no queremos esto. En este caso queremos una comunidad académica con bajas competencias científicas a una comunidad académica que con alta competencia. Ahora vamos a ver. Imaginémonos que nosotros somos capaces de identificar un proceso formativo, por ejemplo, para desarrollar esas competencias. Tenemos un fractal, que es la sociedad, pero a su vez la institución puede descomponerse. O sea, tenemos un sistema sociedad, un sistema institución, un sistema individuo. Miremos entonces a la sociedad. Si la sociedad necesita reordenar su estadio, ¿qué le podría servir como atractor para ese reordenamiento? Necesitamos un espacio que genere nuevo conocimiento, que permita un salto, proponerle a ese sistema alternativas de reordenación. ¿Cuál sería? Dilo, sin miedo. La universidad. ¿Por qué? Es la que genera conocimiento y lo hace accesible. Y si algo genera conocimiento y lo hace accesible, y al generarlo y hacerlo accesible se construye a sí misma, ¿es un sistema de qué tipo? Autopoyético, abierto por supuesto y autopoyético. Fíjense, eso pasa en la escuela básica. La escuela básica produce conocimiento, hace ciencia. La sociedad en general, las otras instituciones sociales. ¿Qué pasa con la universidad? A ver, que tiene dentro del fractal una cualidad significativa que es su cualidad autopoyética. Todos son sistemas abiertos, ¿sí o no? ¿Se comunican con el entorno? ¿Las sociedades son cerradas? No. Los sujetos tampoco. ¿Son los sujetos, son las sociedades capaces de permanentemente estar produciendo conocimiento y hacerlo accesible? Las sociedades no tienen como función eso, las sociedades producen cultura, pero no conocimiento científico. Claro, el conocimiento científico está dentro del fractal, acuérdense del fractal, como parte. Pero si tú le dices a la sociedad evoluciona, probablemente ya requiera reordenar su proceso de hipercatálisis. Miremos la globalización. ¿La globalización se puede considerar un proceso que llevó a los sistemas a hipercatálisis? ¿Sí o no? Y sin embargo, la respuesta de la globalización fue la sociedad del conocimiento, porque fue el elemento que permitió a través de, fundamentalmente, las instituciones universitarias. Pero las instituciones universitarias tienen paredes, tienen pupitres, libros, muchísimas cosas, y solitas no pueden hacer nada. ¿Quién tiene que hacerlo? Entonces, lo que la institución fue a la sociedad, los sujetos sociales, los actores claves de la universidad, tienen que serlo para... Díganlo, a ver. Porque esto es una tertulia, en la tertulia todo el mundo habla. Ahorita me apeo yo de aquí y subo uno de ustedes. Entonces, en este proceso, el mismo proceso de hipercatálisis y reordenamiento, con miras a la evolución que acontece con la universidad siendo el atractor, en la universidad tiene que ubicarse el proceso donde ese atractor, que en realidad lo que es un espacio de construcción y gestión del conocimiento, permite a la institución, ¿qué? Entonces, una vez la universidad evolucionan sus sujetos, evoluciona la institución y es capaz de propiciar en sus contextos sociales. Más o menos esa es la base en lo que se sustenta la tesis. Y para eso teníamos que empezar por las personas.
Si el conocimiento lo definimos como el atractor fundamental del desarrollo, que yo no sé por cuál slide va, entonces tenemos que empezar con las personas. Al final, en este proceso fractal, las personas desarrollan sus instituciones y las instituciones contribuyen al desarrollo social. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, esa es la propuesta que se hace desde UNAPEC. Le paso rápido esto. Aquí vemos cuál era el proceso. Nosotros estábamos con un contexto que nos presenta nuevas incertidumbres, etcétera, tipo como hablan Prigogine y Lorenz, y tenemos que cambiar. Y fijen ahí cómo lo que hemos hablado se observa. Tenemos un tejido donde se observa ese camino, donde como unidad, como totalidad, tenemos una sociedad, por ejemplo, pero tenemos una humanidad que sus características humanas, pero sobre todo las características de ser capaz de aprender y con el aprendizaje transformarse y transformar su entorno, es quizás la variable que caracteriza ese fractal como un todo. Acuérdense que hablamos de comportamiento fractal. Y entonces ahí vemos cómo realmente lo que está detrás de lo que está detrás, quizás alguien puede decir competitividad económica, otras personas pueden decir, bueno, capacidad de venta. Lo que está detrás de lo que está detrás es una competencia basada en el conocimiento. Y entonces eso es una constante que ha estado en la humanidad y básicamente, pasos rápidos. Ahí vemos digamos que el ecosistema, donde se ve la universidad en su dinámica actual de la sociedad del conocimiento, claro, con su cualidad de atractor. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto es lo que le va a gustar a usted. Levanten la mano los que son profesores de universidad. Ah, pero yo creía que eran más, y los demás que son. A ver, por ahí atrás, ¿qué son? Ok. Bueno, pero vámonos ahora mismo con los profesores de universidad. Los contadores también en su trabajo pueden crear procesos complejos. ¿Qué pasó? Lo que Luhmann nos regaló a la universidad y a todos los sistemas sociales que deseen crear procesos de hipercatálisis para propiciar evolución fue la comprensión de que, a diferencia de los sistemas naturales, donde hay manera de controlar las nubes, los brócolis, las mareas, es posible. Es posible decirle a la nube no te muevas o decirle por dónde se va a mover. Con los sistemas sociales es posible conducir tanto la hipercatálisis como definir el atractor y determinar la ruta del cambio. Lo miramos. Tenemos una universidad, una organización, una sociedad, un país. ¿De acuerdo? Tenemos una realidad con la que dialoga, porque somos sistemas abiertos. Una realidad que le presenta crisis permanentemente, desafíos, la incertidumbre y todas esas cosas que aprendimos, que es la realidad y no algo fijo. ¿De acuerdo? Entonces, frente a eso, nosotros proponemos, la universidad fundamentalmente tiene una cualidad, y es que es demasiado resistente al cambio. Pero en realidad, las organizaciones tienen resistencia al cambio, las personas tienen resistencia al cambio. De hecho, la naturaleza tiene resistencia al cambio y por eso el caos es necesario para promover un nuevo orden en un nivel de evolución superior. ¿De acuerdo? Entonces, si tú puedes definir, este sistema necesita cambiar, no quiere cambiar, es posible. Definir restricciones de no equilibrio. Es posible entrar restricciones de desequilibrio en ese sistema para que entre en hipercatálisis, que el sistema mismo reclame su reordenamiento, defina su proceso de crisis, llegue a una bifurcación, tome decisiones, cambie, evolucione y entonces alcance un nuevo nivel de desarrollo. ¿Nos vemos? En la universidad nosotros necesitábamos generar ese proceso. Nosotros podemos determinar las condiciones de desequilibrio. Nosotros necesitábamos movilizar a la universidad en ese momento, que saliera la gente.
Pero nosotros necesitábamos que se movilizaran todos, las autoridades. ¿Quién más? Los profesores, los alumnos, incluso, ¿quién más? Y para eso tenía que haber un cambio de cultura. Entonces nosotros tenemos 525 empleados administrativos, porque somos chiquiticos, no somos la UAS, como 700 profesores, 8.500 estudiantes, que todos tienen papá, mamá y hasta familia, marido e hijos. Dígame cómo nosotros íbamos a coger toda esa gente y le íbamos a cambiar la cultura. Tremenda pregunta. Pero teníamos que... Era complejo. Se nos presentó definitivamente un problema complejo. Sin embargo, nosotros sabemos que el sistema tiene una debilidad. Adora su atractor y siempre va a correr hacia él en su proceso de resolución de la crisis. Entonces, si nosotros queríamos promover una crisis y reordenar el sistema, necesitábamos encontrar el mejor atractor. Y ese mejor atractor era aquella persona capaz de tocar a los estudiantes, a todo el mundo. Después de, nos hubiera encantado trabajar con todo el mundo, pero no teníamos ni el tiempo, ni el dinero, ni la posibilidad de trabajar con todo el mundo al mismo tiempo. Y tuvimos que elegir ese atractor. ¿Quién sería? Perdón que estaba ahí. A ver por dónde ando yo. Lo van a ver ahora. Ahí simplemente están hablando de cuáles eran las condiciones de la universidad. Aquí está. Ahí está el modelito que montamos. ¿Cuál era ese sujeto capaz de tocar a todos los actores, a todos los procesos e incidir en la institución de manera de que, incorporando una nueva actitud y una nueva experiencia, moviera a la universidad a una hipercatálisis que necesitara redimensionar la praxis institucional completa? ¿Quién podría ser? El profesor. Y nosotros optamos por el profesor. ¿Y qué hicimos? Las slides que ustedes vieron antes simplemente hablaban de por qué el posgrado y de qué es un posgrado accesible. Se nos pedía que los profesores tuvieran una mayor competencia científica, ¿de acuerdo? Pero nosotros entendíamos que esa era una oportunidad no solo de cambiar al profesor, sino de transformar la universidad. Pero no solamente era la universidad APEC, era la actitud hacia la universidad dominicana y por lo tanto cambiaba el sistema. Estamos hablando de 5 años atrás, o sea, no había un plan nacional de ciencia y tecnología, no había un plan decenal de educación superior, no se hablaba de ciencia, los doctorados locales estaban menos presentes. No son locales, bueno, tenemos doctorados, pero estaba menos presente el tema de la investigación, el tema de una construcción de conocimiento para la transformación y para interactuar de manera efectiva en la sociedad del conocimiento. Entonces montamos, les cuento ahora, todo un proceso en el que, si la doctora Legañoa viniera, le contábamos rápidamente lo que pasó. Anda, ve. Pues volvemos al autobús, a la guagua en la que yo me monté mal, y yo me siento al lado, había un asiento, señores, vacío, justo al lado de ella. Y me dice, y yo empiezo a preguntarle, ¿tú de dónde eres? Me dice ella, yo soy de aquí. Y me di cuenta que todo el mundo era de aquí, en la guagua, la única que no era de aquí era yo. Y entonces empezamos a hablar de educación y ella me habló de unas experiencias que ya tuvo en México de capacitación de docentes, porque yo estaba así, era buscando cómo resolver mi hipercatálisis, buscando un atractor para yo reordenarme a mí misma. Y bueno, y se definió todo un proceso formativo, que ahora vamos a ver rápidamente. Yo les puedo, que sin los lentes estoy presa. ¿Qué fue lo primero que hicimos? ¿Qué fue lo más importante? Nosotros necesitábamos crear un proceso de capacitación en el área pedagógica. Nos dimos cuenta que nosotros necesitábamos formar competencias docentes en los docentes, competencias pedagógicas, y que necesitábamos
crear un proceso de formación pedagógica para todos los docentes de la universidad, crear máster en educación y crear especialistas doctores en aspectos educativos que tributaran a la misión de la universidad. Y eso lo articulamos en un concepto que se llama Centros de Excelencia, que tuve la oportunidad de comprender en la Universidad de Monterrey, en la UDEM, Universidad de Monterrey, no en el TEC de Monterrey. Y el Centro de Excelencia es una realidad que define una mejor práctica, establece los componentes a través de los cuales esa mejor práctica se genera, se gesta, se forma, se consolida y se apoya en recursos tecnológicos para tales fines. Es un modelito de desarrollo de competencias ideal en la sociedad del conocimiento. Entonces, como yo no tenía presupuesto, porque a mí se me olvidó decirle que me mandaron a hacer eso, pero no me dieron un saco de dinero, ni una tarjeta de crédito, ni una chequera. Sal y busca. Y si puedes encontrar los fondos, mejor. Entonces, en ese sentido, nosotros lo primero que hicimos fue identificar en la institución lo que había. No fue salir a buscar cosas nuevas, era ver con lo que había, qué podíamos hacer, reordenando lo que teníamos para optimizar su uso, ¿de acuerdo? Y luego completarlo con lo que necesitáramos y generar un proceso formativo de calidad, que transformara al individuo, transformara a los docentes, que los docentes empujaran, digamos, propiciaran una transformación de la universidad y hubiese un nuevo nivel de evolución. Rapidito pasamos por la historia. Se hizo un perfil del docente, qué docente queríamos, se hizo una malla docente, se privilegió el aspecto pedagógico, como le comentamos, y se desarrolló ese programa. Por supuesto que la doctora Legaño es cómplice de todos los sueños de los profesores de UNAPEC, porque desarrollamos un programa, el cual era un fractal. Por supuesto, porque teníamos que ser consono con la teoría, ¿no? Tiene una parte, que era de todos los profesores, una formación en pedagogía. De ahí pasábamos a tener los especialistas en maestría y de ahí pasábamos a tener los docentes investigadores acreditando los niveles inferiores de manera que nadie perdía en su proceso formativo. Entonces, teníamos al mismo tiempo, cubrimos la población universitaria, tuvimos máster, elevamos determinados grados científicos, tuvimos doctores, tenemos doctores, yo soy producto del proyecto. O sea, el proyecto fue la aplicación práctica de mi misma tesis, o sea, mi proyecto y la tesis es lo mismo, básicamente. Entonces, como tienen que utilizarse procesos virtuales y tecnológicos en un centro de excelencia, porque es la naturaleza del centro de excelencia, pues desarrollamos un entorno virtual de aprendizaje, lo que obligó al docente a vencer la resistencia e interactuar con nuevos recursos, a lo que no estaba, fíjense que el paquete va completo, no solo porque la idea era, teníamos una malla de 7, hicimos una malla con 7 características, desarrollar la investigación, lo pedagógico, las tecnologías, la comprensión de la misión institucional, una serie de cosas. Pero se desarrolló el proceso de manera que cuando se trabaje con un eje, la malla corta el eje como transversalmente. Es decir, si yo trabajo lo pedagógico, tengo que trabajar usando las tecnologías, privilegiando la investigación y manteniendo el desarrollo, porque no puedo trabajar con un solo elemento del sistema, tengo que llevarme el sistema entero siempre en su proceso de desarrollo, aunque se privilegie la formación de competencias específicas en un área. Y bueno, como no tengo los lentes de nuevo, déjenme ver qué era. Bueno, organizamos las cohortes, hicimos al revés, estoy mandando para atrás. Bueno, como resultado hubo una serie de resultados. El resultado principal fue el siguiente. La idea era cambiar el paradigma del docente. El docente tenía que cambiar su paradigma centrado, lo mismo que ya sabemos que dijo el doctor Morán, dejar de tener un docente centrado en la docencia para o centrado en su práctica para centrarlo en el estudiante, desarrollar competencias investigativas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabíamos que hay 7 decanos, un rector, 3 vicerrectores y muchos profesores, que cuando los profesores empezaran a cambiar su práctica, ¿qué iban a hacer? Iban a presionar. Y empezaron a presionar a las autoridades, a tal punto que se tuvo que pedir un diplomado para las autoridades, para que fueran capaces de
comprender. Ahora los profesores se paraban y empezaban. El desarrollo de las competencias de los estudiantes en el ámbito de la lingüística no están siendo, y lo decano, ¿qué? En esa época todavía Tobón no era tan famoso. O sea, ya el docente metió a la universidad en un proceso de hipercatálisis y todo el mundo tuvo que salir corriendo a transformar. Hubo que ampliar el ancho de banda porque todos empezaron a usar tecnologías. Hubo todo un proceso que parecía que ocurría, pero que fue lo previsto cuando se definen las condiciones de desequilibrio para reorientar en un proceso formativo concreto, con características específicas, pensado de manera clara, con objetivos claros, con propósito. Estamos aquí y queremos llegar aquí. Por supuesto, no vamos a llegar de manera perfecta. Nosotros creíamos que íbamos a tener 50 máster y tuvimos 130. Porque la mariposa aleteó demasiado. Y entonces pero no podíamos parar el deseo de aprender. Creíamos que íbamos a tener 20 doctores, al momento tenemos todavía 2, hay 3 en formación, probablemente de este grupo se lleve ahí, pero empezaron otros doctorados en la universidad. Es decir, una universidad que no se planteaba la ciencia como parte de su práctica, hoy es un espacio capaz de hacer una reflexión distinta y contribuir de una manera diferente al desarrollo de su sociedad. Lo que no se mide no se sabe si es bueno. Se hizo una evaluación de impacto como una de las tesis de las maestrantes para ver qué había pasado. Si había habido cambio, por lo menos al interior del sistema, y las notas fueron buenas, por supuesto. Y bueno, y como conclusión, ¿qué nos queda? Antes de concluir, yo quiero que Prigogine murió en el 2003. Él asistió al surgimiento y prácticamente la consolidación de la sociedad de la información y el conocimiento. Él al final dejó de pelearse con los que le preguntaban si los sistemas aprendían, si no sabían, y empezó a sentir que debía hablar para que el mundo comprendiera cómo hacer uso de sus momentos de bifurcación. Prigogine nos dice, porque sigue diciéndolo, en una carta muy hermosa que dejó al Club de Roma, en una intervención en 1998, que el mundo hoy está en un momento de bifurcación. Hay una hipercatálisis, pero la hipercatálisis se tiene que terminar. El sistema tiene que llegar a un lugar donde tiene que elegir. Tiene que elegir o seguir igual o salir adelante. Él nos está preguntando si seremos capaces de hacerlo. Muchas gracias.